Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar esta charla. Primero quiero agradecer a José Francisco, presidente ejecutivo de ASMAMA, por la atenta invitación. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes. Es mi segunda vez en Santa Marta. Yo fui de los que participaron en el primer coloquio hace 9 años. Agradecimiento también a Andrea por todas sus facilidades, sus atenciones y al gran equipo de ASMAMA. Este fue el primer coloquio, ¿sí? En aquel tiempo el presidente ejecutivo, proteger planta de banano. ¿Alguien sabe cuántas hojas produce una planta de banano? Un número cualquiera. ¿Cuántas? 44, son muchas. Otro número. 36, ¿quién dijo? ¿Me recuerdas para donarte este libro al final? Produce en toda su vida una planta de banano y uno de los factores más importantes que limitan ese número de hojas es precisamente Sigatoka negra. Yo les voy a hablar sobre Sigatoka negra, manejo de la enfermedad, pero basado en el conocimiento del patosistema. Patosistema es conocer planta, patógeno y ambiente, sus relaciones. Todos sabemos, pues, los elementos químicos alternativos para manejarla, pero aquí el detalle es, hay que tener ese conocimiento del problema para poder tomar decisiones. Un servidor mexicano, yo trabajo en el INIFAP, que es el equivalente a Agrosavi aquí en Colombia, la institución de investigación oficial de mi país, dependiente del Ministerio de Agricultura. Bueno, trabajo en el campo experimental Tecomán, está ubicado en la costa occidente del país. Como referencia, Guadalajara es una ciudad muy grande, es cercana a Guadalajara. Y nuestro clima es muy parecido al de esta región, un trópico seco. También tenemos producción de banano orgánico, que como muchos sabemos, Sigatoka negra es la principal limitante para producir banano orgánico. Parte de esta conferencia pues está en estas publicaciones que un servidor tiene. Los tengo de manera digital. Al que le interese, este es mi correo electrónico y yo con todo gusto se las puedo compartir. Lastimosamente, el banano tiene 2 enfermedades que están en el top 10 de efectos catastróficos: Sigatoka negra y Fusarium. Son 2 problemas que están afectando grandemente la productividad de banano. Sin embargo, Sigatoka negra sigue siendo el problema más importante que afecta la producción de banano en el continente. La enfermedad llegó hace 50 años y solo bastaron 40 años para que la enfermedad se dispersara a todo el continente. Un frente norte y un frente sur. El encuentro de ambos frentes fue precisamente en la isla de Guadalupe. Ahí confluyeron ambos frentes. Entonces, desde 1972, la enfermedad es un problema importante. Ahora es más fácil decir dónde no hay Sigatoka negra. La Sigatoka o chamusco, Sigatoka amarilla. Nordeste brasileiro, sigue avanzando Sigatoka negra, Paraguay y Argentina. Son zonas en donde está Sigatoka o Sigatoka amarilla. Entonces, pues definitivamente cada país ha tenido que diseñar sus estrategias dependiendo de las condiciones de clima. Y ustedes saben lo que representa cuando se nos descontrola Sigatoka negra. El recuperar plantaciones en este estado implica mucho tiempo, esfuerzo,
dinero, etc. Entonces, definitivamente, pues nuestro propósito como técnicos y productores es evitar esta situación. Y estos son los agentes causales de la enfermedad. Una fase de ascosporas que se produce en tejido necrótico y una fase conidial que se produce en estas lesiones jóvenes. Nosotros le llamamos pizcas estrías, es decir, lesiones sin desarrollo. Y este es el crecimiento del hongo en medio de cultivo. Estas colonias tienen 20 días, crece demasiado lento en un medio de cultivo artificial, pero en su hospedero principal crece bastante rápido. Y bien, tenemos por una parte Mycopharela fijiensis, que es el estado sexual, y este estado implica precisamente la dinámica del hongo, su evolución, que durante 5 décadas se ha comportado en esta zona, y vamos a hablar todas las implicaciones que ha tenido esta situación. Y está la fase conidial, que se produce en lesiones jóvenes, el estado asexual, donde no hay hibridación, y el estado sexual. Esto es un modelo biológico bastante interesante desde el punto de vista fitopatológico. ¿Por qué? Porque tiene un elevado índice de reproducción, su estado sexual que permite una recombinación genética constante. La fase de ascosporas se produce en tejido necrótico y es la fuente de inóculo más importante en donde hay quema, en fincas con control deficiente o en fincas sin control. Cuando tenemos este tipo de producción de inóculo, definitivamente estamos teniendo problemas. Su dispersión es por el viento. Se dispersa entre plantas, entre fincas, y da saltos hasta de 50 kilómetros, precisamente por el viento. Factor lluvia, ojo, y todos lo saben aquí, cuando hay un comportamiento cíclico de la precipitación, lo más importante es la época de lluvias. Eso es definitivo, más adelante vamos a ver el porqué. Y no solo para esa finca en particular, sino para todo alrededor, los vecinos. Y está esta otra fase, que es un complemento de fuente de inóculo. Este se produce principalmente en aquellas plantaciones que tienen buen control, en donde no hay mucha quema, donde no hay mucha necrosis, pero sí se producen estas lesiones jóvenes. Fuente de inóculo en fincas con un buen manejo, su dispersión es por el agua, es más que nada una dispersión local por las gotas de rocío, las gotas de lluvia. Hay veces que hay una especie de lagrimeo y eso es típico de la dispersión conidial. Factor rocío y lluvia también son importantes y puede sobrevivir en hojas. Y esta es una condición donde se da este tipo de inóculo. Para que vean la capacidad que tiene este hongo de producir inóculo, tenemos este ejemplo, 2 lesiones. A simple vista se pueden ver esos puntitos negros, pues corresponden a los cuerpos fructíferos. Es donde se producen las ascosporas. Tomamos una lesión, contamos el número de pseudotecios y el resultado fue 473 pseudotecios con sus ascas, con sus ascosporas. Una sola lesión tiene una capacidad de producir más de 11,000 ascosporas. Y una ascospora potencialmente puede producir otra lesión, nada más para que se den una idea de la cantidad de inóculo que se produce. Y aquí volvemos precisamente a la importancia que tiene la reproducción sexual. Un alto índice de recombinación genética. ¿Y esto qué implica? Pues la recombinación genética nos va a dar mutaciones, una capacidad evolutiva del hongo tremenda y vamos a tener variabilidad genética. Las poblaciones
del hongo son genéticamente diferentes. Una población de aquí, definitivamente estoy seguro por la presión que hay de selección en cuanto a aplicaciones de fungicidas, es muy diferente al Urabá, es muy diferente a Costa Rica. Agresividad o virulencia. Quienes han vivido desde 1981, 82, que llegó cigatoca negra a la región, es muy diferente. Ya no es la misma cigatoca, ha evolucionado ahora de una forma más agresiva o virulencia. Se han dado casos de rompimiento de resistencia del hongo, de los FIA 21, Yangambí kilómetro 5, que eran los modelos de resistencia genética. Esto se da en Costa Rica. Costa Rica tiene poblaciones que son resistentes a los fungicidas, a diferentes grupos químicos. Adaptación a clima. Yo recuerdo que también se decía, cigatoca negra, lo más importante, trópico húmedo. Pues tenemos problemas ahora en trópico seco, hasta en regiones subtropicales. Regiones subtropicales es un problema cigatoca negra. Y finalmente, su resistencia a fungicidas. Hay, sobre todo, benzimidazoles, muy limitado ya su uso precisamente por el problema de resistencia del hongo. Se aplica en muy pocos casos, ya que está prácticamente fuera del mercado los benzimidazoles, pero ya hay problemas en triazoles, estrobilurinas y no es lo mismo cigatoca negra en esta zona, en el Caribe colombiano, que en el Urabá. Control legal, pues eso ya definitivamente solo aplica en aquellas zonas o países en donde no tienen cigatoca negra. Variedades resistentes, esto realmente ha sido un mito, lamentablemente. Los materiales resistentes que hay no son del gusto del público. ¿Sí? Tenemos los FIA que lamentablemente pues no fueron del agrado, pero se sigue trabajando con mejoramiento genético clásico. También la biotecnología está ayudando pues a adelantar procesos. Prácticas de cultivo, aquí sí vamos a hablar mucho porque es de las partes importantes que debemos de trabajar. Las prácticas culturales. Control biológico, existen avances, de hecho ya hay algunos productos disponibles en el mercado que son avance de agentes de control biológico. Material certificado como garantía de sanidad y de que lo que estamos comprando es lo que vamos a producir. El uso de biotecnología, yo decía, para adelantar procesos. Las plantas in vitro lleva parte de procesos biotecnológicos. Y control químico alternativa, que es otra de las opciones que más se usan. Entonces, conocimiento del patosistema, prácticas de cultivo y control químico son parte de lo que vamos a hablar. Y yo les decía el patosistema, pues es este famoso triangulito. El hospedero, que por su carácter de perenne, todo el año vamos a tener tejido susceptible. Tenemos el patógeno, ese mientras haya bananos, ustedes van a tener cigatoca negra. Y el ambiente, que es el regulador precisamente del comportamiento de la enfermedad. Y nosotros, como tomadores de decisiones, decidimos qué sistema de riego establecer, densidades, manejo agronómico, etc. Podemos influir un poco en el patosistema. Y cuando perdemos todo esto, se dan estos casos, ¿verdad? Pues bien, nuestro continente, pues una gran diversidad de ambientes. Pero la producción bananera está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio principalmente, y algo de producción en los subtrópicos, sobre todo sur de Brasil, y mencionaba Paraguay y norte de Argentina. Pues estos ambientes determinan el comportamiento en mayor o menor grado de cigatoca negra. Y también delimitan aquellas zonas en donde tiene potencial para la producción de banano orgánico, que son contadas en todo el continente. Está precisamente aquí la región
Colombia, el Caribe colombiano, República Dominicana, Ecuador, Perú. Esta zona tiene un potencial enorme, el nordeste brasileiro, Minas Gerais, Ceará, etcétera, pero manejan convencionalmente. Y luego esta zona de México, donde un servidor radica, también tenemos actualmente alrededor de unas 5,000 hectáreas de banano orgánico. Y determina la severidad los ambientes de Sigatoka negra. Esta imagen fue Guapiles, Costa Rica, en agosto del 2004. Trópico húmedo. Trópico seco, o sea, Colima, México. Un año después de que llegó la enfermedad. Esta fue la primera epidemia que se registró en Tecomán, Colima, México. Me tocó vivir también la estrategia de manejo. Esto fue en Sao Paulo, Brasil. Llegó en el 2004 y un año después, este era el panorama de los estragos causados por la enfermedad. Pues bien, es necesario conocer el patógeno, la enfermedad y su relación con el clima. Nosotros hemos trabajado la enfermedad en lo que es el trópico seco de México, que comprende, nosotros le llamamos estados a la infección. Entonces tenemos información que permite precisamente ver el comportamiento que podemos esperar en base al clima. Y definitivamente yo decía, factor lluvia es uno de los factores más importantes y los que nos van a determinar el grado de severidad que vamos a tener más adelante. Es decir, cuando nosotros tenemos un problema grave de Sigatoka negra, no es producto de lo que hicimos o dejamos de hacer una o 2 semanas. Esto lleva 8 semanas atrás. Hay que recordar qué se hizo antes cuando tenemos problemas graves de Sigatoka negra. Entonces, la lluvia favorece la maduración de los pseudotecios, que es donde están las ascosporas, la descarga de ascosporas. Estas con un mecanismo explosivo liberan las ascosporas y el viento se encarga de diseminarlas. Dispersión de conidios, germinación de ambos tipos de semillitas del hongo, la penetración y el rápido desarrollo de lesiones. Entonces, factor lluvia importantísimo y lo vamos a ver. Por ejemplo, hemos estudiado periodo de incubación en días, los días que tarda desde el momento que llega la espora a cuando aparecen las pizcas en grado 2 de la escala de Fourier, y al grado 4 ya una mancha negra. Y vean, cuando hay lluvias, cómo se acortan los periodos de incubación, tanto para pizca como para mancha. En la época seca, hasta se duplica el periodo. Son más largos los procesos. Y aquí de nuevo, lluvias, periodos cortos de incubación. Ahora con el cambio climático tenemos años con un comportamiento muy diferente. Esta es una precipitación normal para nuestra región, 1,200 milímetros. Al siguiente año llovió la mitad. Entonces, eso es bien importante considerar desde el punto de vista de epidemiología o comportamiento de la enfermedad. Y en resumen, nosotros en otoño e invierno tenemos la época seca y está muy relacionado precisamente con los periodos de incubación, el tiempo que tarda en manifestarse los síntomas, que va de 48 a 68 días, 46 a 68 días para pizcas y manchas, 92 a 115 días. Y vean cómo verano y otoño se reduce precisamente estos periodos de incubación. Y nos permite graficar el comportamiento de la enfermedad de acuerdo a la condición lluvia, rocío, seca. Lluvia, formación de rocío. ¿Qué pasa con las hojas? También las hojas son muy afectadas de acuerdo a la condición de clima, ¿sí? Vean cuánto dura una hoja en los periodos de lluvias.
90 a 110 días, 90 a 120 días. Y en la época seca, hasta 200 días, una hoja en la planta, cuando emergen en esos periodos. Esos son los promedios. Entonces, tenemos el comportamiento evolutivo de la enfermedad y con ello podemos tomar determinando los momentos de aplicación en base a monitoreos. Bien, entonces nuestro objetivo es que al momento de, sobre todo, floración, tengamos el número suficiente de hojas para producir un racimo que sea comercialmente adecuado y la generalidad, manejar mínimo 10 hojas. Con un buen manejo hay plantaciones que están cosechando hasta 10, 12 hojas al momento de la cosecha. Entonces yo les decía, el Cavendish produce de 32 a 34 hojas durante toda su vida. Todos sabemos que en la floración cesa la emisión de flores. Entonces hay que cuidar, proteger estas hojas para poder lograr este objetivo. Hojas a la floración y hojas a la cosecha. Pues las alternativas, control cultural, control químico. Eso nos va a ayudar precisamente a tener ese número de hojas funcionales. Y bien, control cultural, 3 propósitos: reducir condiciones favorables, un buen vigor del cultivo y la otra, barreras físicas o reducir fuente de inóculo. Barreras físicas es muy sencillo. Yo tengo una hoja afectada, la deposito en el suelo, corto otra afectada y la deposito arriba de esa hoja. Entonces ahí simple y sencillamente con ese paso estoy reduciendo 50% de inóculo. ¿Por qué? Porque la hoja de abajo no va a liberar ascosporas. O va a liberar, pero van a ser bloqueadas por la hoja de arriba. Y una serie de prácticas de cultivo. Yo voy a hacer énfasis en las 3 primeras. Remoción de tejido foliar, manejo de hojas y aplicación de urea o desecantes. Las otras son parte precisamente del manejo del cultivo, del manejo agronómico. Plantas cosechadas, eliminarlas oportunamente para que no representen fuente de inóculo, densidad de plantación, sistema de drenaje, métodos de riego, fertilización, control de malezas y plagas y nemátodos. Más que nada para ilustrar cuando tenemos condiciones con mucha fuente de inóculo, la eliminación definitivamente es bien importante. El despunte o cirugía vegetal, como le llaman. Y esto es bien importante, el acomodo de la hojarasca, ¿sí? Yo les decía que si nosotros tapamos hoja sobre hoja, estamos reduciendo ahí la fuente de inóculo. Nosotros tenemos esta práctica que le llamamos mini composteo, que son montones cada 5 o 6 metros y además de que permiten descomponer la hojarasca y adición de materia orgánica. Entonces con esto nosotros estimamos de entre 40 a 50% reducir la fuente de inóculo. Y bien, también hemos hecho muchos trabajos tratando la hojarasca para reducir fuente de inóculo. Hemos hecho trabajos sobre el uso de la urea común, aplicación en la hojarasca de fungicidas, tanto sistémicos como protectantes, de herbicidas, tanto desecantes como glifosato, aceites, yodo, ceras y melaza. O sea, ¿qué pasa tratando las hojas dejadas en el suelo con la liberación de inóculo? Y yo me voy a referir a este trabajo que hicimos con diferentes tratamientos. Rápidamente nosotros dejamos las hojas en la planta, sin ningún manejo, cortábamos las hojas, las amontonábamos, otras sin amontonar. Otra práctica que no es muy común y implica mucho esfuerzo sacar y quemar las hojas, pero esto más que nada era para fines informativos. Hojas tratadas con un herbicida desecante
y hojas con un protectante, tratadas con un fungicida protectante. Pues bien, realmente la liberación de inóculo, pues donde se dejaban las hojas en la planta, se tenía una liberación de inóculo, fíjese bien, de 5,000 hasta 5,000 esporas por centímetro cuadrado. Unas 2, 3 lesiones es lo que podían liberar, y este fue el comportamiento. Aquí realmente, el hecho de dejar las hojas en la planta hace que la epidemia inicie temprano y termine muy tarde. Pero todos reducen precisamente la severidad de la enfermedad, y más en la condición cuando las hojas, la fuente de inóculo, fue sacada y quemada. Cuando nosotros cortamos la hoja, tarda alrededor de 45 días en descomponerse, y esta es la curva de liberación de inóculo en base al comportamiento de la lluvia. Como vemos, las primeras 2, 3 semanas es cuando se produce o se libera más inóculo de las hojas que nosotros dejamos en el suelo. Y esta va disminuyendo gradualmente hasta la séptima semana. Otro pequeño trabajo que hicimos fue ver el efecto de la aplicación de urea sobre la fuente de inóculo. Aplicábamos en las hojas afectadas la urea, y estuvimos tomando muestras con una frecuencia semanal para ver qué pasaba con el inóculo. Bueno, el primer efecto de la aplicación de urea es una deshidratación, o sea, pierde peso la hoja, ¿sí? Ese fue el primer efecto. Pero también se afecta la liberación de ascosporas. Esta línea es la aplicación de urea. La maduración de pseudotecios también es afectada. Y aquí algo bien importante, esto determinamos mediante PCR en tiempo real la cantidad de inóculo que había precisamente en un área determinada con lesiones de cigatoca negra. Vean cómo se reduce la biomasa comparado con el testigo. Entonces, en resumen, la aplicación de urea reduce en un 40% la biomasa de la hoja. Los pseudotecios también fueron reducidos, la liberación de ascosporas y, lo más importante, la biomasa del hongo que se produce en el interior de la lesión se redujo a la mitad. Ya en parcelitas semicomerciales con un productor cooperante hicimos este ensayo en donde quisimos demostrar la importancia del manejo de hojarasca sobre la severidad de la enfermedad. La línea roja es donde dejábamos las plantas amontonadas en la hoja, sin cortarlas. Y vean, solo con esta práctica de manejo de la hojarasca, cómo se pudo reducir la severidad de la enfermedad. Todos los tratamientos de alguna manera ayudaron a la reducción de la severidad. Y bien, estas imágenes son de mi amigo Mauricio Guzmán. En Costa Rica ellos evaluaron precisamente que si nosotros al momento de la floración teníamos 12, 13 hojas y con un riesgo de que se presentara la enfermedad, pues ellos hacen una especie de poda prematura, dejar de 8 a 10 hojas al momento de la floración y cortarlas. Estas hojas, cuando se cortan, las lesiones no evolucionan a mancha. En cambio, si se dejan en la planta, ahí va a producir lesiones necróticas y liberación de inóculo. Rápidamente, en regiones como esta, pues es necesario de hacer uso de diferentes sistemas de riego. En nuestro caso, este es el más común. Nosotros le llamamos subfoliar y microaspersión. Este riego antes era el más común, pero ahora ya pues muy poco se utiliza.
y evaluamos los sistemas de riego para ver realmente su efecto en el comportamiento de la enfermedad. Pues todos los riegos subfoliares que simulaban de una lluvia porque se mojan las hojas más jóvenes, tuvo más enfermedad comparada con el microaspersión y con el riego por goteo, ¿sí? Entonces, realmente la irrigación, los métodos de riego tienen un efecto sobre la severidad de la enfermedad. Y bueno, ya finalmente, control químico. Control químico, pues es el uso de fungicidas, las mezclas, el uso de los aceites, un equipo de aplicación adecuado, los sistemas de muestreo y las condiciones climáticas óptimas para la aplicación. Y tenemos fungicidas sintéticos, los que ya conocemos, los aceites agrícolas, extractos vegetales. De hecho, ya hay en el mercado algunos productos que se comercializan para el control de cigatoca negra y que son importantes sobre todo para los sistemas de producción orgánica. Agentes de control biológico, la misma situación, inductores de resistencia y el uso de ciertos nutrientes que tienen un efecto paliativo sobre la enfermedad. Y rápidamente, fíjense, este era el panorama, el portafolio de productos para cigatoca negra cuando llegó en los 70, 80. Únicamente 3 grupos químicos. Ahora el portafolio es muy abundante y esto permite precisamente tener un manejo más adecuado con la alternancia de estas moléculas para evitar problemas de resistencia. El caso de México, cigatoca negra llegó a principios de los 80 y vean el número de aplicaciones que se hacían hasta el 95, ¿sí? Se hacían en promedio desde 30 hasta 20 aplicaciones dependiendo de la condición. Este es trópico húmedo, un trópico subhúmedo y trópico seco. En el trópico seco llegó en 1989 la enfermedad. Y empezamos nosotros con menos de 10 aplicaciones para cigatoca negra. Y la base eran productos sistémicos, aceites, pero tuvimos problemas de resistencia porque había pocas moléculas disponibles. Pues en base a eso, un productor implementó un programa a base de puros protectantes. Y en aquella ocasión fue clorotalonil. Eliminaron el aceite porque no puede ser posible. Entonces cambió completamente el panorama. Esta era la condición de esa finca, 52 aplicaciones de clorotalonil. Y comparado con el manejo convencional que se le daba, era muy común ver este tipo de toxicidad provocada por la acumulación de aceite. Entonces, esto definitivamente fue adoptado en la generalidad en México, protectante, y ahora han hecho algunas modificaciones, aplicando quizá un 10%, 15% de sistémicos, pero la base son protectantes, hasta 52 aplicaciones. Y este es el panorama, ay, ya me cogí. Es que no sirve el apuntador o no lo encontré. Este es el panorama de las aplicaciones contra cigatoca negra. En México, 35 a 52, dependiendo de la zona. Guatemala, 52 a 65. Ecuador, 30 a 44. Colombia, 30 a 52. Costa Rica, 40 a 52, con casos de más de 60 aplicaciones. Y Brasil, cigatoca negra, en Sao Paulo 10 a 12 y en Santa Catarina 6 a 8. Esas de 6 a 8 en Minas Gerais es para cigatoca amarilla. Y este es un resumen. Trópico húmedo, 45 a 52 aplicaciones con casos de 60. Trópico seco, hasta 38. Subtrópico 6 a 12. Y la condición de cigatoca amarilla o cigatoca 6 a 8.
Entonces, la influencia del clima, inclusive sobre el comportamiento de los productos. ¿Sí? Vean cómo el año 2021, 1.207 milímetros, año 2022, 1.059. Y el año pasado fue un año muy seco. Nosotros, históricamente, septiembre ha sido de los más lluviosos. El año pasado llovieron a lo mejor 15, 20 milímetros. Pero en octubre llegó un evento ciclónico y en solo 2 días nos llovieron 300 milímetros. ¿Sí? Entonces, eso definitivamente afecta el comportamiento de la enfermedad. En el año pasado tuvimos una epidemia muy tardía, nadie se explicaba, bueno, ¿por qué cigatoca negra en los meses de diciembre, enero, problemas graves de cigatoca negra? Siempre ocurre esto. Septiembre, octubre son clave y determina lo que hicimos o dejamos de hacer 2 meses antes. Entonces les decía, cuando uno aplica un fungicida, en este caso un protectante, un triazol o una estrobilurina, y relacionado con la precipitación semanal, vean el comportamiento que tiene la actividad del hongo dentro del tejido foliar. Después de 24 días, el mancozeb, cómo se incrementa la biomasa del hongo dentro de la hoja, y los sistémicos siguen trabajando en una condición de precipitación de este tipo. Y ya para terminar, sabemos que el banano demanda una gran cantidad de pesticidas, y esta es la situación, por ejemplo, el año pasado para Costa Rica, ¿sí? 79 moléculas, 818 productos disponibles en el mercado, los más numerosos fungicidas y así sucesivamente. Y con esto quiero llegar al caso del mancozeb, que actualmente ocupa y preocupa. Sabemos que mancozeb está prohibido ya por la Comunidad Económica Europea. Entonces, pues el riesgo es de que apliquen esa determinación a los productos importados a la comunidad. Mancozeb es el protector de los sistémicos, le dicen, ¿sí? Una buena efectividad, compatibilidad con otros, buen manejo, no hay riesgo de resistencia, etcétera. Y estas son las preocupaciones del propio mancozeb, que afecta a la salud humana. No sabemos su impacto en la microflora, la vida microbiana, su persistencia, etcétera. Entonces, está prohibido por la Comunidad Económica Europea, mayoría de las variedades susceptibles. Cavendish, todo el sistema de comercialización mundial, transporte, empaque, está diseñado para Cavendish. ¿Sí? Entonces, difícilmente vamos a reducir el problema. La verdad que está bastante oscuro. ¿Qué sigue con cigatoca negra? Tenemos una producción poco sustentable de banano, un costo económico y ambiental muy elevado para combatir la enfermedad, las necesidades de investigación sobre alternativas epidemiológicas es interesante, mejoramiento genético tradicional, necesitamos buscar alternativas de mejoramiento genético, que es la solución más económica para los productores. Y finalmente, esto yo lo escuché hace 25 años en una reunión en Costa Rica y sigue vigente. Va a ser más fácil cambiar paladares que controlar cigatoca negra. Un agradecimiento a todos los colegas que me proporcionaron información para podérselas compartir. Muchas gracias.